Hola, hola, bienvenidos a Big Left, centinela de los últimos tiempos o centinela del Titanic, depende de la circunstancia. En este caso, cuando estoy con mi bandera chilena, es porque soy del Titanic. De los últimos tiempos, cuando estoy con la bandera hispanista, de la bandera de los tercios, la bandera de la corona católica española, del más bello imperio, el más benéfico, el más creativo, el más heroico de los imperios de la historia de la humanidad. Bueno, hoy día quiero leerles la declaración de principios del Partido Nacional Libertario y quiero contraponerlo por un afán para que veamos dos cosas diferentes a la declaración de principios del movimiento nacionalista de Chile fundado por mi padre, que fue el jefe supremo de ese movimiento, el 12 de febrero de 1940. Está el documento acá, es algo inédito, lo tengo acá, y el otro en el celular. Vamos a ir comentando, mejor entremos en materia. Ahora, yo esto de los principios tengo en mi familia, y los amigos y mis familiares saben que yo tengo un chiste. Yo siempre digo, esto va contra mis principios, porque me burlé durante años, hasta el día de hoy, sobre todo de los radicales, masones radicales, que hablaban de mis principios, y los socialistas, estos son mis principios. Y hacían con el dedo así, cuando el cigarro en el cenicero, estos son mis principios, y una copa de vino, los radicales masones y bomberos. Pero como estamos en democracia, todo es escrito. La Declaración de los Derechos del Ciudadano en la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Ciudadano, solemne. Y se escribió esa Declaración de los Derechos del Ciudadano mientras se hacían las peores atrocidades o sea, donde se hicieron el peor genocidio de esa época. O sea, inaugurando los genocidios modernos, porque antiguamente, bueno, habría que empezar a ver, revisar la historia, pero ese genocidio moderno espantoso que fue contra los católicos fervorosos, fieles a sus sacerdotes que estaban dirigidos desde Roma, desde el Vaticano. Ellos se rebelaron en la Vendée, que fue una zona del noroeste de Francia, que peleó contra la República, que les impuso una serie de normas y decía que quisieron que los sacerdotes fueran nombrados por el Estado. Bueno, entonces de ahí se genera toda esta revolución hasta el día de hoy. Vivimos en medio de la revolución y voy a leerles lo mejor que hay dentro de esta revolución actualmente en Chile, que es el Partido Nacional Libertario, el cual yo digo es lo mejor de lo que hay. Y claro, todo tiene que ser escrito y tiene que ser con principios, y esto a veces falla. Yo me acuerdo cuando estaba en una situación de apuro, no tenía trabajo y busqué en una fundación que se llamaba Fundación Trabajo para un Hermano del Arzobispado, y ahí Jorge Tagle, que después recibió el premio al emprendedor social por la DIN, lo premió como el número uno como emprendedor social en Chile. Él me dio un crédito de 600.000 pesos, que sería ahora lo que son 4 millones de pesos de ahora, más o menos, para que iniciara una amasandería con vistas a hacer un... Y me fue bien. Empecé con una panadería pequeña y terminé con un supermercado pequeño. Y estuve 8 años en ese trabajo, pero me acuerdo cuando encontré en el cajón, en el baúl, mi proyecto, que era perfecto, había estudiado todo, la situación, estudios de mercado, lo que iba a vender, lo que no iba a vender, el costo de las maquinarias, el costo de la mano de obra, todo un detalle. Finalmente, ese proyecto, cuando lo leí, después de que yo estaba en eso triunfando, había tenido un éxito con el negocio, me di cuenta que ese proyecto no tenía nada que ver con la realidad que se fue dando ya en los primeros meses. Entonces uno elabora un escrito que al final es una literatura. La literatura antiguamente era de épica, qué sé yo, Homero.
la Ilíada, la Odisea. Entonces comienza como algo épico, después termina como un poco parodia, con Cervantes, un poquito de burla en todo esto, de burla del idealismo, y finalmente eh, la literatura lleva a la filosofía, que es una forma de ver el mundo, la filosofía, y la filosofía a la ciencia, y de la filosofía se emergen todos estos principios, como son los principios de la Ilustración, que generaron lo que es actualmente la democracia. La democracia, el juego es así. En la democracia estamos dentro de este juego democrático. Entonces voy a ponerme a leer al tirante, mi comandante, principios del partido. No voy a leer los estatutos, que son como 54 páginas, y que les digo es bueno, muy bien redactado. Hay ahí una asesoría de abogados de primer nivel. El Partido Nacional Libertario es una asociación autónoma y voluntaria organizada democráticamente que cuenta con una declaración de principios de carácter vinculante para sus afiliados, consistente en lo siguiente. 2 puntos. Primer principio, que el ser humano es de creación divina, es persona y en consecuencia detenta derechos inalienables anteriores y superiores al Estado, como la vida, la dignidad, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de su felicidad. Eso me suena un poco a la declaración, a la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a la felicidad. La felicidad es algo que no lo podemos lograr en esta vida, eso está claro. Existen momentos de felicidad, quizás puede haber una semana de felicidad o un mes de felicidad, pero un día de felicidad tiene un 90% de felicidad y un 10% de incomodidades. O sea, bueno, hay que hablar de eso, se puede hablar muchísimo del tema de la felicidad. Pero está bien redactado, tiene incluso ciertos rasgos poéticos al decir, incorporar ciertos que son intangibles y subjetivos, como la dignidad. La propiedad privada es algo objetivo, la libertad es algo objetivo, la búsqueda de la felicidad, bueno, está bien redactado, es bonito, ¿no? Que todos los seres humanos, el segundo principio, que todos los seres humanos son creados iguales en dignidad, únicos, somos únicos, y tienen derecho al mismo trato frente a la ley, la igualdad ante la ley. Tercero, que la vida humana inocente debe ser defendida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Cuarto, que la familia conformada por un hombre, una mujer e hijos es el núcleo fundamental y el corazón de nuestra sociedad, red natural de seguridad social y lugar de encuentro y acogida para cada una de las personas que la componen. Este principio es muy conservador, es muy tradicional, tiene mucha sabrosura este principio. La familia está conformada por un hombre y una mujer e hijos. Es un núcleo fundamental, el corazón de nuestra sociedad. Es una bonita metáfora. Red natural de seguridad social. La primera seguridad social es la familia, cuando uno tiene problemas. Pongámosle, si uno se le acabaron los créditos en el banco, está jodido. ¿A quién va a acudir? A los familiares. Número quinto, y también debería ser la cuidanza, el auxilio de los ancianos. Los ancianos los mandan a un asilo de ancianos. Lo más lindo es cuando los familiares se hacen cargo de sus ancianos. Eso es bello. Quinto, que defendemos el libre albedrío en tanto y en cuanto que no signifique un acto de violencia arbitraria en contra del prójimo. Sexto, que reconocemos la legítima defensa como un derecho, así como la posesión de los medios necesarios para ejercerla, el derecho a estar armado y no tener esta cantidad infinita de trámites para tener una pistola. Hay que tener es una cosa más que kafkiana, cuesta muchísimo tener una pistola.
o un arma, lo que sea, una escopeta. Séptimo, que el Estado es una creación humana que debe estar al servicio de la persona y del bien común. Perfecto. Octavo, que el Estado debe ser limitado en su poder y tamaño para evitar su transformación en una amenaza contra los derechos humanos, civiles y políticos de quienes habitan un territorio o el territorio del Estado. Noveno, que el primer deber del Estado es garantizar la seguridad interior y exterior del país. Décimo, ninguna mayoría o forma de gobierno está facultada ni legitimada para reducir, cercenar o impedir el ejercicio de los derechos esenciales del ser humano. Muy bueno. Ninguna mayoría. O sea, aquí la voluntad popular tiene un límite. Onceavo, que condenamos el terrorismo, independiente de su origen o fin, y toda violencia ilegítima como medio de acción política. Aquí está las acciones, el terrorismo llamado mapuche, porque los mapuches no quieren eso. La mayoría inmensa del pueblo mapuche no quiere eso. Número 12, que reconocemos a Chile como una nación soberana, plena, independiente, y que debe estar organizada como una república democrática cuyos poderes estatales sean independientes entre sí. Eso de toda la vida. Desde Montesquieu, desde el siglo XVIII. Se establece entonces una vocación democrática y se establece como nación soberana, esto en contra de, de la hegemonía de las naciones. No menciona eso, pero son las Naciones Unidas, los organismos internacionales, el señor Soros, que tiene ocupado, ahora se sabe, con el USAID, con esos fondos que eran de los taxes norteamericanos, del pueblo norteamericano. O sea, el pueblo norteamericano financiaba, qué sé yo, que 50 millones de dólares para Bolivia para que los niños se pudieran identificar con un sexo extraño y poder operarse y poder mutilarse o operarse de acuerdo a su capricho para los niños. 50 millones de dólares, o sea, se botaban esa plata. Entonces, eh, la declaración de soberanía es muy importante porque lo que estamos queriendo nosotros es el soberanismo. Terceavo, que defendemos los emblemas patrios, nuestro patrimonio material, medioambiental, nuestro patrimonio histórico, cultural y la soberanía popular ejercida a través del sistema democrático. Por consiguiente, rechazamos todo aquello que lo debilite al servicio de intereses o poderes nacionales e internacionales. No podemos estar aceptando intromisión de poderes internacionales. 14. Que reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas como esenciales para la seguridad nacional, la defensa, la unión y la indivisibilidad territorial, como también a nuestras fuerzas de orden y de seguridad como garantes fundamentales del orden y la seguridad pública. Reconocemos su histórico aporte para preservar la libertad de los chilenos. Esto de la indivisibilidad es muy importante porque hay una facción terrorista de la mal llamada causa mapuche que quieren hacer una secesión, o sea, quieren separar del Estado, del territorio chileno, un territorio. Que detrás de eso hay una movida de ajedrez de los ingleses que quieren meter una tijera en el sur chileno y argentino y cortar y dejar la Patagonia prácticamente solitaria, aislada. Es una política proxy de largo aliento para ellos posicionarse de la Antártica finalmente. Los ingleses quieren, además de las Malvinas, quieren posicionarse de la Antártica. Y nosotros tenemos que ir chilenos y argentinos unidos. Y eso ya se hizo en el tiempo de Perón y de Ibáñez. Y ahí se podría aplicar el criterio de las altas cumbres
y las divisores de agua, aunque las aguas no corren ahí, pero la península de O'Higgins, que le llamamos nosotros, península antártica, podría ir por arriba de las altas cumbres, por la mitad de las altas cumbres. Se puede hacer eso hay sistemas de tecnología como se están haciendo en el campo de hielo sur. Entonces, de ahí se puede hacer eso mismo y finalmente, terminando la península, de ahí hacer una línea hasta el polo sur, tirando hacia el lado del Atlántico, el territorio argentino, y hacia el lado del Pacífico, el territorio chileno. Deberíamos habernos puesto de acuerdo en aquellos tiempos para estar consolidados con ese territorio antártico. Pero bueno. Quinceavo, que defendemos la libertad de pensamiento, expresión, información y culto, restringiendo únicamente su uso cuando se llama la violencia contra personas, cosas, o su uso para calumniar o injuriar a las personas. Eso está dentro de la legislación, pero se estipula eso. 16avo principio, que defendemos el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y principios, pudiendo escoger entre una variedad de proyectos educacionales. Estupendo. Defendemos el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios, pudiendo escoger entre una variedad de proyectos educacionales. 17avo principio, que defendemos el libre mercado frente a la injerencia estatal, privada o corporativa, que pretendan desnaturalizarlo. 18. Que la Constitución es la norma suprema y a ella deben sujetarse los demás cuerpos legales, incluidos los tratados internacionales. Los tratados internacionales por debajo. Principio 19. Que expresamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Chile, los tratados internacionales ratificados, vigentes y sus leyes. Este último principio es el que ellos han tenido que someterse a la fuerza para poder entrar al juego democrático en Chile. Es necesario que se establezca este principio que está en el CERVEL. O sea, tú no puedes ser partido si no tienes este principio, que es el compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes, y sus leyes de los tratados internacionales. Bueno, estamos en esas circunstancias donde hay que agachar el moño con ese detalle. Entonces, estos son los principios del Partido Nacional Libertario, y ahora me voy a ir al 12 de febrero de 1940, una fecha solemne en que se fundó con un acta solemne el Movimiento Nacionalista de Chile, para que vean las diferencias. Movimiento Nacionalista de Chile. Antes de la derrota del Eje, antes de las Naciones Unidas, antes del año 45, 44, 45, y vamos a leer. Santiago de Chile, a 12 de febrero de 1940, en reunión solemne e invocando el nombre de Dios, el nombre de Chile y el nombre de los que labraron su gloria y prestigio, los firmantes declaran constituido el Movimiento Nacionalista de Chile, que comandó como jefe, como número 1, mi padre, Guillermo Izquierdo Araya. Movimiento popular destinado a unir a todos los chilenos, sin distinción de clases, a fin de constituir una fuerza nacional capaz de encauzar y dirigir por el camino de la grandeza futura los destinos espirituales, políticos y sociales y económicos de la nación. Su base fundamental está en la organización, en la selección, la disciplina y el patriotismo, y en la subordinación a una jerarquía, que comienza con el Consejo Nacional, dirigido por el Comisario Nacional, mi padre,
jefe del Consejo. Organización integralmente revolucionaria, por cuanto no acepta combinaciones políticas ni soluciones parciales. Es decir, era, ¿cómo se diría? Hay una palabra, se me va a acordar este adjetivo. Eh, y, eh, ¡Ay! Ya me va a venir. Estado nacionalista. Su finalidad es la instauración del Estado nacionalista. ¿En qué consiste esto? El Estado nacionalista será el orientador, propulsor y director de la vida nacional. Estado corporativo popular. Gobierno fuerte, sólidamente apoyado por la voluntad nacional. Organizará el orden interno y la seguridad y el prestigio internacional del país. Dará opción para llegar a los más altos cargos a todos los chilenos, sin distinción, y solo aceptará que gobiernen los más capaces, honrados y patriotas. El Estado nacionalista tendrá por finalidad forjar el engrandecimiento de Chile. Este engrandecimiento se irá obteniendo palmo a palmo por el esfuerzo, la perseverancia y el sacrificio de todos los chilenos, en medio de una absoluta colaboración de clases y bajo el imperio de una estricta justicia social. Cada uno tendrá su misión que cumplir, con la voluntad dispuesta de todos los chilenos en esta tierra. Chile será el director espiritual de Hispanoamérica. Chile será el director espiritual de Hispanoamérica. Hoy que me gustó eso. Por tercera vez. Chile será el director espiritual de Hispanoamérica y encabezará la lucha de Hispanoamérica, por la liberación del yugo económico del capitalismo internacional. El Estado nacionalista realizará la grandeza de Chile mediante un concepto de unión entre el pasado, el presente y el futuro de nuestra nacionalidad, para lo cual se restaurará las tradiciones del pasado, que provienen desde la fundación de Chile, en 1541 en adelante, y pondrá orden y justicia en el presente y creará los sólidos fundamentos del porvenir. Viene la obra de restauración nacional. Nuestra cultura, regida por principios espirituales, por los principios espirituales del cristianismo, es objeto de una tenaz campaña de demolición dirigida y sustentada por el marxismo, la masonería y el sionismo, a cuyo servicio está el capitalismo internacional. El nacionalismo destruirá a estos enemigos de nuestra cultura y defenderá con todas sus fuerzas y sus instituciones fundamentales, cuáles son la religión, la patria, la familia y la propiedad privada. Primero, la religión. Reconoce la concordancia que existe entre las más altas exigencias de la naturaleza humana y los principios sustentados por el cristianismo, siendo la religión una fuerza moralizadora por excelencia. El Estado nacionalista apoyará en este sentido su influencia en el hogar, en la escuela y en la sociedad. O sea, el Estado nacionalista apoyará la influencia de la religión, en este caso del cristianismo, en el hogar, en la escuela y en la sociedad en general. Segundo, la patria. Chile, ante todo, el nacionalismo propenderá a la defensa y a la vigorización de la idea de patria, a la exaltación del amor patrio, a la restauración de las tradiciones chilenas. Despertará el orgullo de raza, el orgullo de ser chileno, y defenderá todo lo bello, lo grandioso y noble creado por nuestra nacionalidad. Luchará por la dignificación
y el respeto a las Fuerzas Armadas. Formará a la juventud en la escuela de patriotismo. El individuo, por su nacimiento, queda ligado indisolublemente a Chile y se debe por entero y por siempre a la grandeza de su patria. Aquí no hay individualismo, no hay liberalismo, lo que hay es un individuo que nace dentro de una familia, dentro de un barrio, dentro de una localidad, de una comuna, de una ciudad, y ahí está ligado, no tiene una libertad frente a eso, está ligado a todas esas relaciones humanas, y por lo tanto se debe por nacimiento, como es el nombre. El nacionalismo viene de nación, de nacimiento. Se debe por entero y por siempre a la grandeza de su patria. Y viene la familia. La familia. El nacionalismo propenderá a que el Estado defienda, vigorice y dignifique la familia como institución básica de la nación y salvaguardia de su futuro económico, cultural y social. Para este aspecto propicia, primero, el robustecimiento de la autoridad moral del padre de familia. Repito, el robustecimiento de la autoridad moral del padre de familia, lo que se llama patriarcado. Segundo, la feminización, o sea, que la mujer sea femenina, la feminización de la mujer y el retorno de ésta a su hogar, al hogar, donde está el santuario, que es su santuario. El santuario de la mujer es el hogar, donde ha de prepararse para cumplir con el destino sagrado de la maternidad. Repito, la feminización de la mujer, el retorno de ésta al hogar, santuario donde ha de prepararse para cumplir con el destino sagrado de la maternidad, sin perjuicio de que ejerza calificadas actividades en donde desarrolle precisamente su influencia moralizadora. O sea, no se reduce solamente al hogar. La mujer puede ser profesional, pero lo primero es la maternidad y el hogar. El estímulo, tercero, el estímulo de la nupcialidad, el estímulo del matrimonio, de contraer la nupcialidad y el estímulo de la natalidad, en cuanto esta última asegura la conservación de la raza, de una raza fuerte y sana. Cuarto, la constitución de la propiedad familiar, inalienable e inembargable. El conjunto familiar, base de la actividad económica. Los hijos colaboradores y sucesores del padre en el trabajo. Es decir, la formación de la tradición familiar en el trabajo. Esto es como volver a lo que eran los gremios, donde el padre entregaba un conocimiento a su hijo, esto en el antiguo imperio, en el sacro imperio romano germánico y en la antigua Europa medieval, la formación de gremios donde el padre entrega y hay una tradición familiar en cuanto a una función productiva. La propiedad privada. El derecho de la propiedad privada, como una función social, o sea, elemento útil no solo a su dueño, sino que ante todo a la colectividad. El derecho de propiedad con las limitaciones que a su ejercicio puede incorporarle la justicia social, la moral y las conveniencias de la colectividad. Es decir, existe un derecho a la propiedad, pero está vigilado y está encauzado hacia lo que es su función social.
Respeto y ayuda a la iniciativa privada socialmente útil. Respeto y ayuda a la iniciativa privada socialmente útil. Oportunidad y facilidades a todos los ciudadanos para que puedan ser dueños de un bien raíz. O sea, el Estado debe propender, y aquí me recuerdo a Nepal, no, Bután. Es un país, Bután, que tiene el mayor índice de felicidad del mundo, Bután, donde cada individuo tiene derecho a un bien al nacer, por el hecho de nacer, tiene derecho a un bien raíz, a un lugar donde estar, en el territorio de Bután. Aquí se establece lo mismo, oportunidades y facilidades a todos los ciudadanos para que puedan ser dueños de un bien raíz. El dinero debe estar al servicio de la colectividad y del Estado. No debe ser su subyugador o su corruptor. Aquí está el tema bueno, de la corrupción. La corrupción a partir de los organismos financieros que domina esa burguesía cosmopolita internacional que maneja dineros infinitos en la actualidad. Dinero infinito. Ante la completa descomposición, esto en 1940, ante la completa descomposición de las instituciones del Estado democrático, liberal, individualista, donde los partidos políticos están gobernando, es indispensable crear una mística que dé unidad, estabilidad y orden a la vida económica, social, política de nuestra patria. Lo que se obtendrá mediante la estructuración orgánica del Estado nacionalista de Chile, el imperio de la justicia social, en el enaltecimiento del trabajo, o sea, el trabajo como algo hermoso, la protección y fomento del comercio y de la producción, y la orientación de la educación pública. Entonces aquí vienen estos temas. Empezamos con el Estado orgánico. Dentro del Estado nacionalista, al individuo deja de ser en el Estado nacionalista, el individuo deja de ser un átomo libre y desamparado. Un individuo, un átomo libre y desamparado, para entrar a actuar como miembro integrante de un conjunto orgánico. El Estado será el propulsor y regulador de las actividades nacionales. Como nosotros tenemos un cerebro, un estómago, un hígado, intestinos, riñones, pulmones, cada uno cumple una función. Hay funciones dentro de ¿sí? Los funcionarios públicos están para una función, los mineros, los pescadores, los agricultores, los comerciantes, los pequeños, los medianos, los grandes, tienen distintas funciones, los industriales, etc. Unidad gubernativa, reajuste de la burocracia a las exigencias de los servicios del Estado. Es decir, estaban en aquellos tiempos ya pensando en que había que meterle mano a la burocracia, porque la burocracia era, en aquellos tiempos, hasta el día de hoy, un lugar para dar favores políticos y meter gente y crear puestos que no producen. Entonces, reajuste a la burocracia, regularización de la función administrativa de acuerdo con los estatutos y el escalafón del personal. O sea, propender a una administración pública honrada y eficiente. Y esto no se puede hacer con partidos políticos ni con democracia. Tiene que ser una democracia orgánica, con un gobierno autoritario. Justicia social. Primacía del interés colectivo sobre el particular. Unidad, armonía y equilibrio entre el capital y el trabajo. Sindicalización obligatoria. Arbitraje obligatorio de los conflictos sociales por tribunales emanados de los mismos gremios y corporaciones controlados por el Estado. En consecuencia, prohibición de huelgas. No hay huelgas porque todo se resuelve mediante estos tribunales que emanados de los mismos gremios, desde abajo y desde arriba, desde el Estado, dirigido por una
élite de hombres probos, de hombres honrados. Por eso que lo primero es la religión, es decir, que haya una sujeción a la moral que lleva la religión. Es decir, la religión en primer lugar, que va a moralizar la sociedad, la selección de una élite, de un grupo selecto que gobierne el Estado, de patriotas. Enaltecimiento del trabajo. El trabajo como un derecho y un deber social será garantizado por el Estado, quien lo defenderá, estimulará y orientará. Dejará de ser mercancía y su remuneración será fijada teniendo presentes las necesidades exactas, reales del obrero o empleado y las exigencias económicas de la producción. El trabajo será la única fuente de derechos políticos, los que han de ejercerse dentro de los gremios y las corporaciones. Es decir, tú votas dentro de un gremio, eliges representantes de tu gremio. Desde distintos puntos votan para elegir un representante nacional de ese gremio. Y ese gremio está representado en una asamblea gremial, en una corporación, en un congreso gremial. Por tanto, es sagrado el tema del trabajo. El trabajo será la única fuente de derechos políticos. Servicio del trabajo obligatorio. Habrá un servicio de trabajo obligatorio para la juventud de todas las clases sociales. Nadie puede escaparse. En relación con el servicio militar. O sea, tú puedes escoger entre servicio militar y servicio de trabajo, pero eso es obligatorio. Es un año de servicio militar y un año en que tú vas a estar haciendo un servicio de trabajo, obligatorio para todos. Y bajo las órdenes inmediatas de los jefes del ejército, con el objeto de educar a la juventud en un espíritu de disciplina y de dignificación del trabajo manual. La producción y el comercio. La producción y el comercio orientados y dirigidos por el Estado. Es decir, el Estado será el que fomenta un control en el fondo. Aquí hay estatismo, estamos claros, pero el Estado está dirigido por un grupo selecto, no como lo que sucede ahora, que está hecho para ser robado. Protección del capital que se produce. Extirpación del capitalismo parasitario, obligando al capital a invertirse en actividades útiles a la colectividad. Es decir, el libre mercado no existe, aquí hay una tercera vía, no es socialismo, pero esta tercera vía supone que hay que el Estado se inmiscuye de alguna forma en la producción, lo que hace que no sea tan productivo, pero sí más, más igualitario de alguna manera. O sea, se preocupa de que no haya gente que esté marginal, que sean chilenos sobre todo. O sea, todo va dirigido a los chilenos que tienen nacionalidad chilena, para que puedan ellos ser atendidos. Ningún chileno puede estar fuera. Entonces, supresión de los trusts y los carteles. Formación de un capital nacional destinado a rescatar nuestras riquezas de manos del capitalismo internacional. O sea, están en contra se forma un capital nacional para rescatar nuestras riquezas de manos del capitalismo internacional. El crédito, función social, su lucro regulado por el Estado en cuanto al crédito. El ahorro nacional obligatorio, garantía por el Estado de los fondos y de la previsión social. Está claro. Educación pública, la función educacional es una de las funciones centrales del Estado nacionalista, porque en gran parte el bienestar de los trabajadores manuales y de los trabajadores intelectuales está en la formación de los elementos, qué sé yo, la marcha progresiva, la producción, ¿no? Entonces la educación necesitará reajustarse a las nuevas modalidades del Estado nacionalista, en tal forma que
dé por resultado tanto la regeneración moral como el progreso económico y la depuración política del país. Entonces ahí se llama a incluir ramos, asignaturas de educación cívica, de moralidad, de religión, de filosofía, para formar humanísticamente, de una manera humanista, a las juventudes. Organizará la enseñanza dándole injerencia por medio de consejos a todos los elementos que en ella tengan un interés directo. Velará por la estabilidad y el prestigio de la carrera docente. Por eso atenderá, por tanto, a su génesis, o sea, se meterá el Estado, o sea, digamos, el movimiento nacionalista de Chile, se meterá, una vez en el poder, a controlar cómo se están formando los profesores, porque siempre la carrera de pedagogía ha sido un lugar donde se forman enemigos de Chile, que son los comunistas, liberales, etcétera, enemigos de Chile, enemigos de la soberanía chilena, enemigos del pueblo chileno. Por lo tanto, debe forjarse, aquí se tiene que forjar un profesorado patriótico. Y dice aquí, también se debe ver lo que es a la situación económica, porque siempre ha estado hay un detrimento económico permanente y eso ha llevado a que muchas personas de talento, que podrían ser unos excelentes profesores, abandonen su vocación original, que sería ser profesores, por, qué sé yo, ser médicos, abogados, ingenieros, porque eso da más plata. Entonces, dignificar la carrera de educación. En educación primaria se descentralizarán los servicios para que se pueda exigir a los particulares que apoyen a su progreso. Tenderá a la creación de escuelas diferenciadas, las del campo, la de la ciudad, y a la formación del mayor número posible de artesanos, léase actualmente técnicos. O sea, es importante que haya 2 técnicos por un profesional. En Chile hay 2 profesionales por un técnico. Estamos con una pirámide invertida. Esto de que se ha magnificado las carreras profesionales y está lleno de periodistas sin trabajo, lleno de psicólogos sin trabajo, lleno de sociólogos sin trabajo, lleno de antropólogos sin trabajo, lleno de arquitectos sin trabajo, lleno de qué sé yo. Entonces, incluso ahora abogados, está lleno de abogados sin trabajo. Entonces, se va a propender, digamos, a los técnicos. La educación secundaria irá al establecimiento de variados tipos de colegios, uno de los cuales debe suministrar una seria cultura humanista, que pueda conducir a las llamadas carreras liberales de la universidad. Los otros se orientarán directamente a las actividades productoras, técnicos. Pero aquí está hablando nuevamente una seria cultura humanista. Hay que formar a la persona en el hogar, pero en el colegio hay que enseñar religión, filosofía, educación cívica, que significa desde enseñarle no tirar el papel, no tirar la basura en el campo, no tirar en la playa, no defecar en la playa, cosas tan simples como esas. Comunidad nacional. El Estado nacionalista dará vigor y articulación a la comunidad nacional mediante el robustecimiento del bienestar colectivo de las comunidades que contribuyen a formarla. La familia en el campo social, el gremio en el campo económico-social, la ciudad, la provincia y la región en el campo político-administrativo. Todavía en aquellos tiempos no existía la región. La región fue una idea de mi padre, que después tomó el gobierno militar, pero creó muchas regiones. Mi padre establecía 8, se crearon 12, y después en democracia, de vuelta a democracia, se crearon otras más, que estamos como en 16, me parece. Eran, bueno, regiones grandes, contundentes, funcionales. Mi padre hablaba de cada región tiene una función. Por ejemplo, el norte grande, Arica, sí, Arica, Iquique y Antofagasta, cumplen una función que es una función minera y pesquera. Después viene Atacama, el norte chico. Después viene la zona metropolitana, que incluye Valparaíso
y Aconcagua. Todo eso es una zona metropolitana. Después viene la zona del Chile profundo, el Chile Guaso, que es lo que es la zona de la sexta región, llamada de O'Higgins, la región del Maule y la región del Ñuble. Esas tres regiones forman una sola región, que su función es agrícola. Después viene la región del Biobío de la Araucanía, cuya función es pesquera, maderera, ganadera, en aquellos tiempos ganadera, maderera y agrícola. Después viene la región de los lagos, que es una región forestal y ganadera, que esa región de los lagos llega hasta, incluía Aysén, porque Aysén también tenía la misma función, y la de Magallanes y la Antártica. Entonces, cuenten, Norte Grande, Norte Chico, zona metropolitana, región agrícola central, región Biobío Araucanía, ahí vamos con 5, los lagos y Magallanes, son 7 regiones. Pueden ser 8 si separamos los lagos de Aysén. La escuela en la formación moral e intelectual de la juventud y el pueblo, las Fuerzas Armadas en la defensa interior y exterior de la nación, y como escuela de disciplina de la ciudadanía. Se establece esto muy importante, que las Fuerzas Armadas son un lugar de escuela. Es obligatorio para todos los jóvenes, el 100% de los jóvenes, de pasar un año bajo el mando de militares, ya sea para trabajos comunitarios, manuales, o trabajos, formación de conscriptos militar. Las fuerzas productoras y del comercio como entidades creadoras de la economía chilena, robustecimiento en suma del bienestar de la patria toda entera, en armonía con el bienestar individual. Con el fin de asegurar este máximo objetivo, el nacionalismo luchará porque el Estado nacionalista incorpore efectivamente a las comunidades mencionadas, la familia, el gremio, la ciudad, la provincia, la región, a la vida nacional, mediante su intervención en la dirección del Estado en el campo que les corresponda y en armonía con el interés general. O sea, que hay una participación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Bueno, finalmente, con el imperio de la honradez, de las buenas costumbres, de la moralidad pública y privada, con la vida nacional austera, que exalte el cumplimiento del deber, el amor al sacrificio, es antihedonista, el amor al sacrificio, y aniquile la enseñanza materialista, enseñanza materialista, que llega incluso hasta las relaciones de amor y de amistad. Soy amigo de este porque me conviene. Saca uno la calculadora porque así estamos creados y educados por lo que fue este ultraliberalismo. Todo tiene que ser un rendimiento, una conveniencia hacia el individuo. Este amigo me conviene o no me conviene. Esta relación amorosa me conviene o no me conviene. Eso es materialismo, eso es mecanicismo. Entonces, aquí dice, aniquilar la enseñanza materialista y el lujo también, incompatible con nuestras posibilidades. Hará al movimiento nacionalista de Chile la auténtica comunidad nacional, capaz de permanecer a través de los tiempos y frente a todas las contingencias. Entonces está hablando de que este movimiento se va a constituir en la nación. Este movimiento quiere tomar la nación completa. Con la voluntad firme y decidida de luchar para obtener la grandeza de Chile por medio del imperio de la verdadera justicia, de la dignificación del trabajo, del culto por la honradez y la moral, y el amor a la patria, dentro de un Estado con jerarquía y disciplina, fundamentos del nuevo orden, prestamos solemnemente juramento de respeto y adhesión a los principios que sustenta la causa nacionalista, que son los que acabamos de anunciar. Y juran, en el nombre de Chile, primero dicen, en el nombre de Dios, en el nombre de Chile, en el nombre de los que labraron el prestigio y la gloria de Chile, juramos, por Dios, consagrarnos por entero y por siempre a la grandeza de Chile. Por consenso unánime, los miembros... Ya. Y cumplía. Mi padre tenía derecho a 3 jubilaciones. Renunció a 2. Se quedó con una sola jubilación, teniendo derecho a 3. A parlamentario,
a profesor y abogado. Tenía esos tres derechos a jubilar. Y mi madre se quejaba, le decía, ¿por qué hiciste esto? Yo no puedo sacarle tanta plata al Estado, al fisco. Yo solamente voy a sacar, me moveré con mi jubilación de parlamentario, pero renuncio a mi jubilación de profesor y de abogado. Cumplían. Y en la calle las juventudes iban y se enfrentaban valientemente contra las milicias del Partido Comunista y las milicias del Partido Socialista. Y limpiaron las calles de esas milicias en los años 30 y en los comienzos de los años 40. Lamentablemente el mundo quedó bajo el dominio en el año 1945 de una élite mundial, una burguesía financiera, cosmopolita, con dinero infinito y con poder infinito para hacer y deshacer. Y en eso estamos. Bendiciones. Viva Cristo Rey.